Lo apretaron bien, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación a compartir la palabra de Dios esta mañana. Tengo la bendición de haber estado enseñando durante el periodo del SED aquí en este lugar, en Palabra de Vida. Del 2001 al 2011 fueron 10 años de ese programa, Centro de Entrenamiento en Evangelismo y Discipulado. Y Dios me dio la bendición de esos 10 años de estar enseñando 8 aquí en este lugar. Así que gracias a Dios por ese tiempo, inolvidables momentos. Y después vino una gran pausa en mi vida. A partir del 2012 que comenzó el instituto, al mismo tiempo mi familia y yo comenzamos un negocio en la ciudad de Querétaro, donde vivimos, una librería cristiana con cafetería. Algunos de ustedes quizá estuvieron ahí en Benibe, y fueron casi 7 años que tuvimos esa librería con cafetería, justo del 2012 a enero de este año. En enero de este año tuvimos que cerrar. En cualquier negocio las finanzas son las que mandan en un negocio, así que nuestras finanzas en Benibe estaban pues ya casi hundiéndose, así que tuvimos que cerrar. Lamentablemente los libros no son un gran negocio, y por esa misma razón tuve que ausentarme, y me invitaron en el 2012, 2013 o 14 otra vez, y pues tuve que decir siempre no puedo. Así que gracias a Dios Él me cerró el negocio para poder estar aquí con ustedes esta mañana. Tengo la bendición de tener una esposa hermosa que se llama Claudia, 2 hijos, Carlos Arturo de 15 años, Sofía Maribel de 14. Por aquí en mi salón hay una chica que fue la consejera de Maribel, mi hija. ¿Alguien identifica entre sus aconsejadas ahí en sus cabañas a Maribel Campero? Porque me dijo mi hija: salúdame a mi consejera, papá. Y la verdad se me olvidó quién es su consejera. Pero bueno, tengo mis 2 hijos y somos de la Ciudad de México, pero estamos en la ciudad de Querétaro desde el 2010, enero del 2010, de manera que el mes que entra ya cumplo 10 años en la ciudad de Querétaro. Y nos mudamos con la intención de apoyar la obra misionera a las iglesias bíblicas misioneras de Fundación de Iglesias con Paco Damián, Israel Contreras. Así que ahí estamos apoyando desde hace 10 años en esa obra de Dios. Y bueno, pues muy contentos de habernos mudado, de haber salido de la Ciudad de México, la verdad, y de vivir en esta hermosísima ciudad de Querétaro. Bueno, vamos a la palabra de Dios ya en esta mañana. Filipenses capítulo 2. Me asignaron los versículos del 5 al 11 y vamos a leer estos versículos. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Dios, te agradecemos en esta mañana por la bendición de estar en este lugar, por este instituto bíblico. Gracias, Dios, por cada alumno, por el profesorado, por los misioneros, por tu obra en este lugar, Dios, por tu palabra en esta mañana, por este pasaje que vamos a compartir. Gracias, Dios, por Cristo Jesús. Gracias por la encarnación y la exaltación de tu Hijo Jesucristo. Pedimos que
este tiempo sea de edificación para cada uno y para tu gloria, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Estos versículos hermosísimos que acabamos de leer, sin duda engloban el plan redentor de Dios. Un plan redentor que no tuvo inicio, que no se inició a partir de la caída del hombre. Un plan que se inició desde antes de la fundación del mundo, como dice 1 de Pedro capítulo 1, ¿no? Recordándonos que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el tiempo posterior por amor a vosotros. Así que aún desde antes de la fundación del mundo, en la omnisciencia de Dios, Dios ya conocía el riesgo que había en crear seres libres, no robots. El riesgo que había en crear seres con libre albedrío, con libertad de elegir, de decidir. Y Dios en su soberanía nos diseñó y nos creó con esa característica de libre albedrío que lo puso tanto en los seres angelicales como en la raza humana. Y Dios soberanamente creándonos de esa forma y sabiendo los riesgos que había, el riesgo de la caída, el riesgo de la condenación eterna, el riesgo aún de la muerte de su propio Hijo, Dios decidió seguir y continuar con este plan. Porque de otra manera el plan de Dios hubiera sido haber creado robots que mecánica y automáticamente le obedeciéramos. Pero Dios, en su omnisciencia y sabiendo lo que iba a suceder, conociendo el riesgo que había y de hecho lo que sucedería, hizo previsión desde antes de la fundación del mundo. Así que este plan redentor que está redactado en estos 7 versículos que acabamos de leer y que incluyen la encarnación del Hijo de Dios, su nacimiento, su ministerio y su muerte, y su exaltación, que incluyen resurrección, ascensión y entronización. Estos dos temas de encarnación y entronización que se abarcan y se explican en estos 7 versículos, justamente hablan de ese hermosísimo plan de Dios para rescatarnos y redimirnos. Y en estos versículos encontramos 6 decisiones que Cristo tomó para salvarnos a ti y a mí. 6 actos que Jesús hizo. Versículo número 1 dice: no estimó, es decir, no consideró ser Dios mismo. Número 2 dice: no se aferró a su posición en el cielo. Número 3, se despojó a sí mismo, es decir, renunció a su posición en el cielo. Número 4, tomó forma de siervo, es decir, adoptó la posición de un esclavo, del esclavo más bajo que había. Número 5, se hizo semejante a los hombres, nació como un ser humano. Y número 6, se humilló hasta la muerte de cruz. Se humilló y fue a una muerte como morían todos los peores criminales en ese momento. ¿Por qué hizo Jesús por qué tomó estas 6 decisiones? ¿Qué lo llevó a tomar la determinación de obedecer el plan del Padre? Su amor por ti y por mí. Él vio nuestra condición, vio nuestra necesidad y no estimó. Él vio los divorcios, vio las separaciones y no se aferró. Él vio el sufrimiento, la enfermedad, la muerte espiritual, las consecuencias eternas por el pecado, y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él vio las adicciones, él vio las consecuencias por el pecado en todos los ámbitos. Él vio hogares destruidos, matrimonios destruidos, hijos destruidos, y se despojó. No estimó, no se aferró, se hizo semejante a nosotros y se humilló hasta la muerte.
Un día, transportándome en un microbús, vi a una mamá con un bebé. Y de pronto, viendo ese bebé, me empecé a hacer toda una película. Y dije, Dios, tú ya conoces el destino eterno de este bebé. Tú, en tu omnisciencia y de antemano, en el preconocimiento que tienes de todas las cosas, tú sabes lo que va a suceder en la vida de este bebé. Tú sabes cómo va a crecer, tú sabes si sus padres van a separarse o divorciarse el día de mañana. Tú sabes las frustraciones que va a vivir, si va a padecer de bullying, si va a tener alguna enfermedad congénita que va a salir más adelante. Tú conoces sus frustraciones que tendrá como joven, como adulto, si podrá o no terminar una carrera, si tendrá éxito en su matrimonio o no, si tendrá un hogar que te honre o un hogar destruido. Y al final tú sabes, Dios, si este bebé va a pasar a la eternidad sin Cristo o con Cristo, en el cielo o en el infierno. Tú lo sabes todo, Dios. Él vio nuestra necesidad y no estimó, no se aferró, se despojó, tomó forma, se hizo semejante y se humilló. 6 cosas. Número 1, no estimó su posición como Dios. Jesucristo es Dios. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. La Biblia claramente enseña acerca de la deidad de Cristo. Claramente, versículo 1 de Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio de todo, desde la eternidad pasada, Él era el Verbo. La palabra verbo, logos, que habla de expresión, palabra, pensamiento, y puede referirse a pensamientos, a palabras, expresiones que se quedan en el pensamiento o que se expresan. Claramente hay expresiones, hay pensamientos que se quedan en la mente de uno, pero hay pensamientos que expresamos y que decimos y dicen claramente que soy dueño de las palabras. Soy dueño de mis palabras en tanto que quedan en mi boca, pero después de que las dije, después de que salieron, no soy más dueño de ellas ni de las consecuencias que tengan mis palabras. Jesucristo es el logos de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios expresada, por medio del cual podemos conocer al Padre. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 1, al Padre nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es la expresión viviente, encarnada de los pensamientos, de las palabras de Dios. Es la expresión por medio de la cual podemos conocer al Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, Juan capítulo 14, le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan capítulo 10, yo y el Padre uno somos. Él es el Verbo de Dios. Y el Verbo era Dios, idéntico en esencia y naturaleza que Dios el Padre. Y Juan capítulo 1, verso 14 dice que Él habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Y ahí en Juan 1:14, cuando dice habitó entre nosotros, colocó su tienda, tabernaculó entre nosotros, hablando de Dios hecho hombre. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. 10:33, por buena obra no te apedreamos, le dijeron los fariseos, sino porque por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Romanos 9:5, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Primera de Juan 5:20, hablando, refiriéndose a Jesucristo, al Hijo de Dios, este es el verdadero
Dios y la vida eterna. Así que no hay duda, si por algo quisieron, si por algo condenaron los líderes judíos, los líderes de Israel a Jesucristo, fue por llamarse hijo de Dios, término que en el concepto judío hablaba de hacerse igual a Dios. No te apedreamos por obra, Jesús, por obra alguna que hayas hecho, sino por blasfemo, porque tú siendo hombre te haces Dios a ti mismo. Así que no estimó el ser igual a Dios. No estimó siendo en forma de Dios. Si no podías tener forma de Dios, si no era Dios mismo. Número 2, no solo no estimó, sino que no se aferró. Es decir, no se aferró a toda costa y le dijo a Dios el Padre: de ninguna manera me voy a hacer hombre, y mucho menos esclavo, y mucho menos humillarme hasta la muerte de cruz. Jamás. Claro que no fue esa la actitud de Cristo Jesús. Él no se aferró a toda costa a su posición, a su corona de gloria. Número 3, se despojó a sí mismo. ¿Y de qué se despojó? Es una importante pregunta. Ya estoy viendo a algunos de ustedes sacando las piedras. ¿De qué se despojó? ¿De su gloria? ¿De su deidad? ¿De sus atributos? No, de ninguna de estas tres cosas. No se despojó de su deidad, evidentemente. La Biblia afirma claramente que en la persona de Cristo Jesús habitaban las dos naturalezas, la unión hipostática. Era 100% hombre y 100% Dios. Ambas naturalezas cohabitando en la misma persona. De su gloria, Juan 1:14 dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Claro, sí, una gloria velada por el cuerpo de Cristo, velada por la encarnación. Y cuando Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración y se transfigura delante de ellos, y pudieron ver a un Cristo Jesús glorificado, un Cristo Jesús en toda su gloria, una gloria velada, oculta detrás de la encarnación, de la misma manera que la gloria de Dios en el tabernáculo estaba velada, estaba impedida por el velo. El velo del templo impedía que el hombre viera la gloria de Dios manifestada en el arca del pacto. Dice el libro de Hebreos que el velo del tabernáculo representa el cuerpo de Cristo. Y ese velo, de la misma manera que velaba, ocultaba la gloria de Dios ahí en el lugar santísimo, de la misma manera el cuerpo de Cristo ocultaba su gloria. Pero estaba ahí, debajo de su humanidad. El velo impedía verla. De sus atributos, jamás. No hubo disminución ni pérdida, ni de su deidad, ni de su gloria, ni de sus atributos. Es cierto que en muchas ocasiones Jesucristo voluntariamente decidió limitar el uso de sus atributos, pero en otras ocasiones no. Dice Juan capítulo 2 que Él conocía lo que había en el corazón del hombre y nadie tenía que decirle lo que había en el corazón del hombre porque Él lo sabía de antemano. Así que sus atributos divinos de eternidad, omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia jamás se despojó de ellos. Sí los limitó para poder vivir 100% como hombre. ¿De qué se despojó entonces? De su posición en el cielo. ¿De qué se despojó? De su corona de gloria para recibir una corona de espinas.
se despojó de su trono de gloria, de su corona de gloria, de su posición, pero de ninguna cosa referente a su persona, gloria, deidad, atributos. Tomó forma de siervo, cuarto punto. Tomó forma de siervo. Este es justamente el estado de humillación de Cristo. Todo el contexto de este capítulo 2, que ustedes van a seguir viendo el próximo miércoles con Alex Pereira, los primeros 4 versículos, que hablan justamente de que tengamos un mismo sentir entre nosotros, de que podamos estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, que tengamos una actitud de humildad. A eso se refiere la humildad. La humildad es pensar en los demás antes que en mí mismo, antes primero que en mí mismo. Claro, la soberbia me coloca por encima de los demás. El egoísmo me coloca en el centro de los demás. Yo soy primero, yo primero. Y la soberbia y el orgullo me colocan por encima de los demás y aún por encima de Dios. El orgulloso y el soberbio siguen los pasos de Satanás, que quiso ser igual a Dios, que le ofreció a la mujer ser como Dios, porque a eso nos lleva la soberbia y el orgullo, a estar por encima de los demás y aún de Dios mismo. Pero justamente por el contexto de este capítulo, la humildad tiene que ver con el hecho de pensar en los demás. ¿Qué puedo hacer por otro? Y si algo necesitamos aprender y desarrollar es tener una actitud de ver por los demás. Qué importante, ¿no? De no estar viendo solo por mi sustento en el instituto, que a mí no me falte nada. Yo tengo jabón, pasta de dientes, cepillo, tengo toalla, tengo ropa, tengo tenis. Con que a mí no me falte nada, no me importa el de al lado. No me importa el de al lado. ¿Y cuántas veces ahí Dios ha puesto a alguien, Dios ha puesto delante de ti una necesidad de alguien y tú has cerrado los ojos? No me importa. Como el fariseo, ¿no? Dios, te doy gracias porque yo no soy como los publicanos. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo, ofrendo. No soy pecador como los otros. Y cuántas veces aquí mismo en el Instituto Bíblico Dios pone delante de ti una necesidad de alguien y simplemente no pasó nada. Dios, yo tengo todo. Gracias porque soy tu consentido. Trata con el pecador de aquí al lado. Tú trata con él a través de la escasez, a través de la prueba. Algo ha de haber hecho. Seguro algo hizo que está como está. Así que tomó forma de siervo, la actitud de humillación. Y pensar en esta porción es remitirnos al Salmo 40 y remitirnos también al libro de Éxodo capítulo 21. El libro de Éxodo capítulo 21 habla de 3 tipos de esclavos. En primer lugar, el esclavo por nacimiento. En segundo lugar, el esclavo por necesidad. Oye, tengo una necesidad, te vendo a mi hija. ¿Cuánto por mi hija? ¿No? ¿Te imaginas que viviéramos en ese contexto? Qué tremendo, ¿no? Ahí todos los del Barzón y todos los endeudados, qué conveniente sería ahí tener una gran familia, ¿no? Porque mientras más hijos tienes más que vender, ¿no? Familia grande se puede traducir en un capital grande, ¿no? Así era. Culturalmente hablando, había siervos por nacimiento, esclavos por necesidad. Tengo unas deudas, te vendo a mi hijo. Pero había un tercer tipo de esclavo, Éxodo capítulo 21, el esclavo por amor. Y el esclavo por amor es el esclavo que, llegado el tiempo de la liberación, de la redención, al 7º año, el esclavo decía:
me toca ya irme, soy libre a partir de este momento. Se cumplieron los años que la ley establece que yo debo ser esclavo. Pero sabes, no quiero irme. Esclavo por amor, porque el siervo y el esclavo por amor decía: mi siervo me ama, me va bien con mi siervo, con mi amo, no me falta nada con mi amo. Tengo todo con mi amo, tengo todo lo que necesito, amo a mi familia, porque a veces el esclavo tenía que irse, pero tenía que dejar a la familia. Y este esclavo por amor decía: yo quiero quedarme, voluntariamente decido seguir siendo esclavo. Y entonces el amo agarraba a ese esclavo, lo llevaba a la puerta de la ciudad y le perforaba la oreja con una lesna. Y esa perforación era la marca y la seña de que ese esclavo era un esclavo por amor, voluntario. Voluntariamente decidía quedarse en esa casa de su amo, porque tenía todo. Y el Salmo 40, les voy a pedir que abran sus Biblias en este Salmo. El Salmo 40 justamente hace referencia a este esclavo por amor, pero proféticamente hablando de Jesucristo. Porque dice en los versículos del 6 al 8: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Éxodo 21, el esclavo por amor, ¿te acuerdas? Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, son palabras de Dios el Hijo, son palabras de Jesucristo. Dije: he aquí, vengo. Un acto voluntario. Yo voy, Padre. No estimo el ser igual a Dios, no me aferro a ser igual a Dios. Yo me despojo de mi corona de gloria, de mi trono de gloria, Dios, Padre. Yo voy, yo me hago semejante a los hombres y me hago siervo, obediente hasta una cruz. He aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál era la voluntad del Padre para el Hijo, para ese siervo, para ese esclavo por amor? La cruz. Jesucristo fue un esclavo por amor. Has abierto mis oídos. Una referencia al esclavo por amor de Éxodo 21. Él voluntariamente se hizo esclavo. Se hizo esclavo por amor. Y el siguiente punto, no solo no estimó, no se aferró, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. 5, se hizo semejante a los hombres. Semejante, mas no idéntico. Claro, hay una similitud. Tuvo una humanidad como la tuya y como la nuestra. Se autolimitó a los límites de nuestra naturaleza humana. Tuvo hambre, tuvo sueño, se cansaba, fue al pozo de Jacob, ahí en Juan 4, cuando tuvo esa entrevista con la samaritana. Fue a ese pozo porque tenía sed. Había enviado a sus discípulos a comprar pan porque tenía hambre. Pero hay un distintivo: la ausencia de pecado en su humanidad. Hay un distintivo: no había una naturaleza pecaminosa en el Hijo de Dios. No había una naturaleza caída en Jesucristo. Tenía una naturaleza humana perfecta. Similar a la que tuvo Adán, similar a la que Adán disfrutó antes de la caída. Una naturaleza sin pecado, un estado de inocencia como
como lo hemos estado estudiando en antropología. Un estado de inocencia, es decir, ausencia de pecado, una santidad pasiva, y por ello la necesidad de la prueba para transformar esa santidad pasiva en una santidad activa, ese carácter no probado aún en un carácter santo. El carácter santo es aquel que ha sido puesto a prueba y que ha vencido la prueba. Y vas formando un carácter santo en tu vida. Esa es lo más hermoso de persistir en una vida de santidad y de obediencia. Que estamos permitiendo a Dios formar un carácter santo en nuestra vida. Y es lo más trágico de insistir en el pecado, que estás formando y entrenando tu corazón para un carácter impío, para un carácter malo a los ojos de Dios. Creo que este es un punto que tristemente muchos no pueden ver, y especialmente los jóvenes. El joven dice: ¿qué tiene un pecado más? ¿Qué tanto es tantito? No va a pasar nada, no me cayó un rayo. Pero el problema es que conforme tú sigues cometiendo o practicando un pecado en tu vida, estás formando un carácter malo. Estás entrenando tu corazón para el pecado. Y creo que la formación de este carácter es lo más tremendo que tienes que aprender a ver en cuanto al pecado. Así que se hizo semejante a los hombres, semejante mas no idéntico. Y por último, se humilló. Y la humillación tuvo que ver con pensar en nosotros, pensar en ti y en mí, y en someterse a la voluntad del Padre. Cristo Jesús fue un hombre y un esclavo obediente. Sin duda lo fue en toda su vida. Ha de haber sido el hermano odiado, como José el soñador, ¿te acuerdas? José, un tipo de Cristo, cuyos hermanos lo aborrecían, al grado que decidieron matarlo y después dijeron: no lo matemos, vamos a venderlo a estos ismaelitas. Pero como tipo de Cristo, seguramente a lo mejor Cristo Jesús, siendo el hijo ahí dentro de la familia de carpinteros, en esa familia de carpinteros, a lo mejor era el hijo. Sí, tú eres el perfecto. Sí, tú eres el que nunca te equivocas. Sí, ya sabemos, eres el consentido de papá. Así que él fue obediente seguramente en todas las etapas de su vida. Como semejante a nosotros, quiero enfatizar, tuvo un cuerpo humano, tuvo un alma humana y un espíritu humano. Y todo esto, todos estos 6 puntos, ¿para qué? Para pagar el precio de nuestra salvación, para pagar por tus pecados y por los míos, para darnos una esperanza eterna. Él nos vio y como dice Efesios capítulo 2, estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Él vio tu necesidad, vio la mía. Y no estimó, no se aferró, se despojó, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Oramos. Dios, en esta tarde te agradecemos, Señor, porque a través de estos versículos podemos ver la encarnación de tu Hijo Jesucristo y su exaltación también. Gracias porque no había otra manera de salvar, de redimir, de rescatar al hombre. Gracias porque fue el único precio acepto delante de ti. Sacrificio y ofrendas no quisiste, dice el Salmo 40. No
no fueron suficientes los millones de corderos, de animales que fueron sacrificados y la sangre que fue derramada en todo el Antiguo Testamento no podía quitar el pecado del hombre. Solo alcanzaron para cubrirlo temporalmente. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios, gracias por la encarnación de Cristo Jesús y por su exaltación. Dios, este pasaje debe movernos a la gratitud, a la obediencia y en conclusión a la humildad. Señor, porque solo un corazón humilde va a ser un corazón agradecido, solo un corazón humilde va a ser un corazón obediente, sometido a ti, a tu voluntad, a tu palabra. Dios, cuánto necesitamos humildad en nuestra vida. Perdónanos, Dios. Perdónanos, como decía el salmista, Dios, que la soberbia no se enseñoree de mí. Líbrame de los que me son ocultos. Y Dios, que podamos ser también nosotros siervos por amor. Dios, porque contigo nos va bien. Tú eres un buen amo. Tú pagas bien. Contigo nada nos falta. Dios, hay plenitud de vida en tu presencia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, del amo perfecto. Señor, que entendamos que contigo lo tenemos todo y que sin ti no tenemos nada. No importa el concepto que el mundo quiera encajarme de éxito. Sin ti no soy nada, sin ti no tengo nada. Dios, y que esto me mueva a decidir ser un siervo por amor. Dios, de alguna manera representativa, perfora mi oído, Señor, esta mañana. Perfora mi oído y que otros puedan ver que soy un siervo tuyo, un esclavo tuyo por amor. Gracias, Señor, porque tú eres el mejor amo. Satanás, el mundo y el pecado pagan muy mal. Son amos que quieren destruir mi vida. Ayúdanos, Dios, a seguir meditando y aprendiendo este pasaje. Y te damos la gloria, Señor, a ti por la encarnación de tu Hijo y su exaltación. Y por cómo nos ha alcanzado a cada uno de nosotros esa encarnación y esa exaltación. Gracias, en tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermano.